Muy buenos días, comunidad. Este 12 de noviembre de 2024 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero compartir con ustedes reflexiones acerca del principio de igualdad de armas propio del sistema acusatorio, como que este privilegia la igualdad como una de sus características, pensamiento que lo hemos encontrado debidamente elaborado en sentencias como la C-1092 de 2003, la C-591 de junio 9 del año 2005, la C-1154 de noviembre 15 del año 2005 y más recientemente en pensamiento de la Corte Suprema de Justicia, como el radicado 29.415 de febrero 4 de 2009, como el 41.279 de septiembre 11 de 2013, el 39.886 de octubre 16 del año 2013, y pensares como el que quedó consagrado en el radicado 43.353 de febrero 3 del año 2016. Una característica que es propia del sistema acusatorio como garantía democrática de ese artículo 13 de la Constitución, asociado a artículos como el 228 y el 229, también de la Carta Política, que garantizan el acceso debido de las partes a la administración de justicia, todo traducido en el artículo 4 de la Ley 906 de 2004, la garantía de la igualdad que fundamentalmente tiene que materializarse con el actuar de los servidores judiciales. Pues es lo que considero se refleja en el radicado que quiero compartir con ustedes, 61.276, una decisión de abril 27 de 2022, ponencia del doctor Hugo Quintero Bernate, en el que la Honorable Corte Suprema de Justicia, haciendo un poderosísimo estudio acerca de lo que es el plazo razonable que debe concederse a las partes para sustentar sus pretensiones, tema que abordaremos posiblemente en la sesión de la próxima semana, se ocupa al final de estudiar la llamada igualdad de armas. Quiero ser literal, como trato de hacerlo siempre, en el pensamiento de la Corte, en el radicado que estoy citando, 61.276, insisto, pues al punto 3.4.1 dice la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: la Sala considera oportuno dejar en claro, tal como lo consideraron los jueces de primer grado e incluso el representante de la Fiscalía en su alegato como no recurrente, que el concepto de igualdad de armas alude a la igualdad de oportunidades entre contendores. Principio que implica, en el marco del proceso penal, que las partes enfrentadas, eso es, Fiscalía y Defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Eso es lo que entendemos o entiende la Corte, nos refleja la Corte por igualdad de armas, tema que hemos abordado con otra denominación, el principio de imparcialidad del juez o del juez rígidamente separado de las partes, que en nuestra página nos ha permitido traer discusiones como la imposibilidad del juez de auscultar la voluntad de las partes a la hora de la toma de las decisiones, como, y lo hemos dicho así categóricamente, la imposibilidad de que el juez se convierta en un respaldo del fiscal a la hora de decidir sobre sus pretensiones, a punto que, estando estas sin fuerza, termina acogiéndolas, pero con argumentaciones propias del juzgador, no del ente investigador. Extraño, podría pasar en relación con los defensores, pero hablo de lo que es lo usual, lo que es corriente. Yo les he dicho
que siempre reviso la página 567 del texto Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, y allá, en vez de hablar de la rígida separación del juez y las partes, de lo que se habla es de la rígida separación del juez y la acusación lógica en nuestro país, donde el artículo 116 nos dicen que en la administración de justicia están los jueces, están los fiscales, cuando el artículo 249, insisto, estas normas últimas de la Constitución, en el inciso 3 nos dice que la fiscalía forma parte de la rama judicial. Es la ruptura que debe hacerse para que se pueda decir que las partes acuden donde el juez en las posibilidades reales de contar con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Y sigue diciendo la Corte. La Corte Constitucional ha definido la igualdad de armas como uno de los principios básicos del sistema penal acusatorio de corte europeo, encaminado a asegurar que acusador y acusado gocen de los mismos medios de ataque y de defensa para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba, es decir, que dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. Y aquí la Corte cita la sentencia C-591 de junio 9 del año 2005, al tiempo que cita la tutela T-110 también del año 2005. Ese razonamiento que ahí se expuso en la sentencia, que se convirtió en un hito desde la legalidad acerca de lo que es el sistema. Pero sigue diciendo la Corte, de tal forma, en virtud de tal principio, las partes deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y de defensa, de tal manera que se impide el desequilibrio entre las partes y, por el contrario, se garantice el uso de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e imputación. Y aquí la Corte cita la sentencia C-396 de mayo 23 del año 2007, que recordemos es aquella con la que se declara la exequibilidad del artículo 361 en la ley 906, la de la prohibición de la práctica de pruebas de oficio por parte del juez de conocimiento, precisión que se hace del juez de conocimiento para que las partes queden indudablemente en plano de igualdad, no como se proponía por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el radicado 24.468 de marzo 30 del año 2006, que permitía que ocasionalmente el juez ordenara la práctica de pruebas de oficio. Quedó sin valor ante el fallo de exequibilidad posterior. Y así remata la Corte la discusión. En ese contexto, parte en el proceso penal es aquel que postula una resolución judicial frente a otra persona, parte activa, y aquel contra quien se formula dicha resolución, parte pasiva. Así, en el proceso penal necesariamente se requieren dos sujetos intervinientes que forman la noción de contradictorio en la fase del juicio y que actúan dialécticamente. Cierro de esta forma. La configuración y estructura del sistema procesal penal de juzgamiento colombiano permite concluir que estamos frente a un sistema de partes en la que el juez es un sujeto neutral en la contienda por cuanto corresponde a éste, luego de escucharlas, determinar a cuál de ellas da la razón, amparado siempre en el principio de legalidad, y es una anotación sumamente importante para que la Corte le precise a la defensa, que era quien impugnaba en este caso, que el juez en ningún momento adquiere la condición de parte, tiene la condición de parte, o sea que en esa calidad no debe cuestionársele ni equiparársele. Pero nosotros decimos, no solo eso, quien tiene que convencerse que no tiene la calidad de parte, que es un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes, que, como lo dice el 140 numeral séptimo en la ley 906, en lo posible debe abstenerse de tener comunicación privada con las partes que van a tener un asunto en su despacho. Ese juez que está convencido de esa condición es el que se convierte en garante real
de las garantías democráticas constitucionales, esencialmente de las que emanan del debido proceso. Igualdad de armas es un reclamo constante. Amén y amén.